¿Te han dicho que eres el villano de una historia mal contada? De eso se trata el podcast del día de hoy, sobre los villanos del anime. Así que les doy la bienvenida a este nuevo podcast aquí en su canal de YouTube favorito, Estación Geek. No somos expertos en la materia, que quede claro. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro nuevo podcast, que este es, en teoría, el podcast número 15 sobre el anime. ¿Qué vamos a hablar el día de hoy? Sobre los villanos del anime. Vamos a analizar los villanos, vamos a hacer un top 3 de cada uno y las razones detrás de por qué le gusta o no tal villano. ¿Qué mejor que hablar sobre la oscuridad de los corazones de los villanos y sus motivaciones y desmotivaciones? Así que vamos a comenzar, pero antes que nada vamos con el patrocinador de... No, mentira. Antes que nada vamos a presentarle a la invitada de honor del día de hoy. La invitada, ¿qué invitada? Es la dueña del canal, la dueñísima del canal. Les damos la bienvenida a... ¿Ustedes saben quién es? ¡Hola, Benito! ¡Aplausos! Ahora sí. ¿Cómo estás? ¿Silencio? No hay autógrafo ya. ¿Cómo estás, Benito? Bienvenida. Bien, con depresión porque mañana trabajo. Estoy cansado, jefe. Es terrible. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras en este momento? Nerviosa. ¿Sabes que tengo calor? Sí, hace calor. Es que está la estufa como al Como 20.000. que estoy como transpirando. Los villanos en el mundo del anime. Por lo general, siempre en el anime se centran en los héroes, ¿cierto? En el protagonista, el coprotagonista, en la aventura y en el camino del héroe, que es en realidad lo más importante en un anime. Ya eso es verdad. Pero hay un rol muy importante que cumplen los villanos en el anime, porque sin ellos no habría trama, no habría un camino del héroe y no habría un final. Muchas veces los villanos no siempre son un villano al 100%. Hay matices y hay todo un trasfondo detrás de un villano, que en el fondo es lo que lo lleva a ser un villano, ¿cierto? Para eso vamos a analizarlo el día de hoy con un tier list de los villanos favoritos y vamos a explicar por qué los hemos elegido. Vamos a ir uno y uno, como una especie de ping pong. Va a partir nuestra querida invitada, Verónica, con su... no, en orden, ¿eh? Vamos a elegir tres. Hay que elegirlos con sabiduría. Ya. Tres cosas que consideremos mejores. Berito. Pain. Vamos con Pain. Ya, cuéntame, Berito, ¿por qué elegiste a Pain? Porque como el personaje tiene mucha profundidad en la forma que está construido, ¿Ya? tú escuchas su discurso y tú te identificas completamente con... Es como muy difícil que no estés de acuerdo con lo que él dice. Entonces, como que tiene razón en todo su discurso. Que en el fondo las personas, la paz hace que las personas no entiendan el sufrimiento. Entonces, solamente las personas que han pasado por el dolor son como que tienen derecho a querer que exista paz. Claro. ¿Cachai? Entonces, como que por ese lado yo siento que en el fondo yo puedo entender mucho, tiene mucha coherencia su discurso. Claro. Es como muy... te provoca identificarte con él. Entonces, yo creo que por ese lado... Y como que te hace sentir rabia igual contra Konoha por la hipocresía con la que se formó, digamos, toda la aldea y todo lo que había detrás, en el fondo. Analicemos un poquito Pain. Sí. Contemos un poquito la historia de Pain, así como a grandes rasgos, no entremos en detalle. Pero Pain eran tres amigos. Eran tres amigos. Sí. ¿Qué Huérfanos, eran? que en el fondo Que eran huérfanos de guerra. Ellos vivían en unas como zonas de guerra, ¿cachai? Era como tierra de nadie, donde justo su aldea estaba entre medio de otras que estaban en conflicto. De otros países que están en conflicto. Por lo tanto, ellos fueron muy golpeados por la guerra. Y eran tres, que era... Nagato, Yahiko y la niña que está... ¿Conan? ¿Se llama? Conan. Sí. ¿Ya? Y eran muy, muy buenos amigos, muy unidos y tenían que sobrevivir a eso. Así que ellos vivían en la extrema pobreza, al borde de la muerte diariamente. Entonces, claro, fueron creciendo con un resentimiento hacia la guerra. Entonces, el contexto es que ellos forman como una agrupación, como que es la resistencia, que ellos intentaban solucionar los problemas mediante el diálogo. ¿Te acuerdas? Sí. O sea, ellos hacían reuniones sí. y el más importante que era Yahiko, que era como donde recaía toda la esperanza. Él era como el Naruto claro, del grupo. Que es el que estaba viendo aquí, que el dibujo de Pain es él, ¿ya? Y bueno, en resumen y alto spoiler,
por un tema que creo que los traicionan y él muere. Como que tuvieron como resentimiento con Jiraiya, que era como el maestro que los había... Él los rescató, que los y los entrenó. Los entrenó y después los dejó. Sí, los abandonó. Como que ellos se sintieron abandonados por Jiraiya. Sí. Entonces... Pero los abandonó obviamente porque él tenía que hacer más cosas y no podía seguir cuidándolo. Y los dejó como entrenaditos y como... Para que se puedan defender solos. Claro. Y la cuestión es que al final, por culpa de todo ese dolor y todo lo que sufrimiento, él se vio ya... Se corrompe finalmente por eso y dice, ¿sabes qué? Váyanse todos a la cresta, ni ahí con el diálogo, ahora voy a matarlos a todos. Y activa su Rinnegan y empieza a dejar la santa cagada. Bueno, y gracias a la ¿cómo se llama? A este suceso, Jiraiya después... ¿Ustedes saben lo que le pasó a Jiraiya? Que el arco de Pain yo creo que es el mejor arco de Naruto. El problema de este arco es que generó muchos memes de Naruto. Porque por el tema de la animación. Exacto. Sí. No, y aparte que lo evangelizan. Naruto le dice, ¿sabes? Yo era como tú y lo vence con el diálogo. Pero es que, gente, tienen que entender una cosita. Que el personaje de Yahiko, él quería solucionar las cosas mediante el diálogo. Entonces, era coherente que Naruto terminara la guerra con él mediante el diálogo, que era lo que finalmente él siempre quiso hacer. O sea, en el fondo, Naruto le quería demostrar a él que no era necesario... como que podía todavía lograr la paz mediante el diálogo y no necesariamente él, que en el fondo odiaba la guerra, tenía que recurrir a la guerra para lograr la paz que tanto quería. Entonces, como que al final Naruto le da esa esperanza y le demuestra que como que hace que se identifique con él y después se logre como reivindicar en el fondo. Bueno, como tengo aquí mi gorrito, voy a partir por lo clásico. Vamos a ir con Dragon Ball. Y uno de mis villanos favoritos de la saga de Dragon Ball es Vegeta. Porque, a ver, Vegeta aparte, obviamente estamos hablando de una serie clásica, un tipo de shonen más clásico, no hay tanta profundidad en la narrativa de los personajes, ¿ya? Pero para la época, era un Saiyajin que vino a derrotar a nuestro protagonista, a destruirlo todo. De hecho, mató varios, vino con Nappa. Y es uno de los villanos más sádicos que yo vi en esa época en el anime. En ese tiempo, sí. Entonces, como un villano así de cruel termina siendo uno de los mejores protagonistas que he conocido en mi vida. Y que nunca dejó de ser un villano, pues eso es lo bacán de Vegeta. Sí, como que nunca uno le podía decir, no, Vegeta es súper bueno. Y siempre era como lo digo. La pega la hizo Bulma. Sí, dicen por acá, lo evangelizó. Sí, pues Bulma lo evangelizó. Pero y lo manipuló. Voy a describir un poco. Porque el cambio que empezó a tener Vegeta se dio en el planeta Namek cuando salió con Krillin para encontrar la esfera del dragón y derrotar a la fuerza especial de Ginyu. Fue la primera colaboración que hizo con Krillin. Podríamos decir que Krillin fue el primero que evangelizó. ¿Por qué digo Krillin y no Goku? Porque Goku... O sea, Krillin era el que tuvo la oportunidad de darle golpe final en la Tierra cuando derrotan a Vegeta, cuando le cae la Genkidama y cae del cielo y queda para la embarra. Sí. Krillin toma la espada de Yajirobe y lo va a matar y Goku dice perdónenle la cuestión, pero eso a Vegeta le molesta. A Vegeta le molestó que lo hayan salvado, ¿cachai? Pero da un indicio de que tuvo un acercamiento con Krillin, porque de hecho Krillin le dice lo único que podemos hacer por ti ahora es enterrarte. Y Vegeta le dice, se levanta así. ¿Y se te entierro a ti primero? Esa escena fue muy buena, weón. Cago entero, Krillin. Y ahí se va a planeta Namek. Y después vuelve, se reencuentran en Namek. Y claro, tienen un enemigo en común que es Freezer. Es que siempre como que me gusta eso cuando ocurre en los animes que tienen como los enemigos tienen un enemigo en común. Como que es bacán ver esas colaboraciones. El enemigo de mi enemigo, claro. Es mi amigo. ¿Cómo es la nada que ver? El enemigo de mi enemigo es mi mejor amigo. El amigo de mi enemigo. ¿Te acuerdas la escena cuando Vegeta le da cringe Krillin? ¿Cuál era? Mira, se estira. ¿Los guantes y las botas son del mismo material que la armadura? Algo así. Son muy ligeras. Y vaya que son extra ligeras. Pruébalas, Gohan. Ah, qué injusticia, Vegeta. Tú traías esto puesto para pelear y nosotros no. ¿No es verdad, Vegeta?
¿Te ocurre algo malo? No, no es nada. Entonces, claro, Vegeta después ve a Goku transformarse en Super Saiyajin. Antes de eso, Vegeta ya le había dicho a Goku que vengara a los Saiyajin. Entonces Sí, ya po. hicieron un vínculo ahí. Claro. Incluso va a la Tierra. Y cuando están ahí, después de derrotar a Freezer, Vegeta está tranquilito, no está atacando a nadie, no está matando a nadie. Y ahí llega Bulma. Claro. Entonces Vegeta ya hablando, ya más o menos. Y Bulma ya, Ya la está, termina ya de como que lo termina de evangelizar. evantetizar. Sí, evantetizar. Evantetizar, lo De evantetizó. manipular con los baños. ¿Por qué me gusta Vegeta? Porque él era tan orgulloso, el único que tenía era su orgullo. Entonces, como que el orgullo y el proteger a los suyos, Claro. encontrarse a más Saiyajines, hizo que generara como especie de vínculo con ellos. Y ahí empezó a valorar otras cosas de la vida. Ujú. ¿Cachai? Cosa que nunca va a reconocer en su vida, pero, No va a pero se reconocer nota nunca. en su acción. Claro. Entonces, alguien que valora las cosas honorables. ¿Sí? Mucho Sí. honor tiene. Mucho orgullo y honor. Entonces él no es atacado por la espalda, nunca quiere enfrentar 2 contra 1, incluso en su época de villano. Sí. Él ya era orgulloso. Entonces por eso me gusta, y la evolución que le dieron en Dragon Ball yo encuentro que fue Fue de bueno. la más trabajada de toda la serie. Sí, porque no era una transformación así como del cielo a la tierra, po. Como que fue muy paulatina y tampoco fue tan exagerada. Po. Al final, todas las cosas que hizo Vegeta en vida fueron de un héroe y las cosas que dijo fueron de un villano. Claro, eso. De hecho, esa pelea antes de ir a sacrificarse con Majin Buu, ¿te acordás que estaba peleando con Goku y que... ¿Y cómo se llama? Le hace trampa. Y hace trampa. ¿Cachai? Pero esa trampa, según yo, lo hizo para que Goku no interfiriera en el fondo con la pelea Era para hacer su con sacri- Majin Buu, para poder sacrificarse, pues, sin que Goku le impidiera hacerlo. Le impidiera, claro. Claro, él había descubierto cómo derrotar a Majin Buu. Pero esa parte como uno Entonces, siente como una traición y la después te das cuenta que claro. es por eso que lo hizo. ¿Cachai? Villano. Vamos, segundo villano de Lavero Ya, que pero le guste. es que este no lo consideraría villano, pero voy a decir que es antagonista más que villano. Meruem. Wow, un aplauso. Con Meruane. ¿Qué pasa con Meruane? Meruane. ¿Por qué te gusta tanto Meruane? Es que ese como proceso que tiene como de analizarse a sí mismo y encontrar su personalidad, sus verdaderos pensamientos, está como muy bien hecho, porque por ejemplo, de hecho lo estamos viendo Sí, sí. ahora, o sea, de nuevo, como por tercera vez. y se nota como esa lucha que tiene con negar, que está como teniendo compasión y arrepentimiento quizás de algunas cosas, y se está dando cuenta de cosas importantes. Sí, Y trata como de luchar contra eso. Entonces... Tiene como que dudas. Tiene dudas, entonces como que esa búsqueda de personalidad es como muy realista, porque la gente no es plana. La gente, por ejemplo, lo que hablábamos justo ayer, no me acuerdo cuándo fue que estábamos hablando de eso, de que yo te decía que en las series, en las películas siempre ponen como la evolución de los personajes como de este punto a este punto, como una casi de manera lineal, aunque sea lento. Como que las personalidades no van siempre como aumentando hacia el bien, por decirlo así, ¿cachai? Como que las personalidades van como buscando la luz y después van retrocediendo, buscando Sí, la luz y retrocediendo. sí. Eso es como el proceso natural de evolución de los personajes, po. Claro. Y de las personas, ¿cachai? Entonces no es como tan así como de estoy malo y me estoy volviendo cada vez más bueno, ¿cachai? No. es así. De hecho, él Sí. se empieza a hacer preguntas. ¿Qué me pasa? ¿Por qué pienso esto? Claro. ¿Por qué siento esto? De hecho, la escena cuando él va finalmente a acabar con Komugi, Claro. él va derecho y ve que la está atacando un águila. Y él destruye el águila, la defiende y se preocupa caleta. Y en el mismo momento en que él le preguntaba, ¿estás bien? Él se preguntaba, ¿por qué estoy le digo diciendo esto? Sí. ¿Por qué pienso esto? Sí. Y le dice, tú eres una invitada aquí. ¿Y por qué tú hago esto? Y ahí él Sí. empezó a tener esta dualidad todo el rato. Y, Sí. y digo, cómo iban, cómo venían. Y finalmente, para spoiler, pero se da cuenta de la verdad. Claro. Y al final se da cuenta de cómo... porque están los humanos luchando contra estos monstruos que son las hormigas quimera, pero que finalmente este personaje Meruem, ¿cachai? En el momento en que pelea con ya, pero esto es spoiler. Sí. En el momento en que pelea con Netero, Netero representa obviamente la humanidad y Meruem representa a la hormiga, ¿cierto? El Nocturno. ¿No es cierto? Como dice una persona. Ya. Ah. Ah. Pero
en ese momento, como que a esas alturas, Meruem ya se había dado cuenta como de la corrupción de los seres humanos, po. Se había dado cuenta de lo malo de los seres humanos y entonces quería limpiar como lo malo de la mierda que había en la sociedad de los seres humanos, ¿cachai? Y Netero como que le encuentra razón, pero dice yo no, como que en el fondo le da a entender de que no puede... Ah, esa escena fue muy buena. Sí, como que le dice, como que Netero mismo le encuentra razón, pero en ese momento era, o son ustedes o nosotros. Ahora te toca a ti. Ah, bien. Obito. Bueno, es que no quería quedarme pegado con los animes, quería pasar a otro anime. Otro anime, ya pero dilo. Pero yo no puedo no hablar en este podcast de Obito. Yo creo que, por lo menos Naruto, es mi personaje villano, entre comillas, favorito, porque Sasuke igual pasó como villano, ¿cierto? Sí, varios pasaron por villano. Y para mí Obito representa como... Es que empatizo demasiado con Obito, más que con Gaara. De hecho, yo antes era mi villano favorito de la época de Gaara, porque me sentí muy identificado con él por cómo fue también mi propia vida personal. Sí. Pero con Obito me represento más todavía, porque él era muy sensible, muy alegre, muy puro, con mucha esperanza en el futuro y también muy débil en términos de manejo del dolor, ¿cachai? Sí. Y me da mucha pena cómo terminó Obito. O sea, si bien spoiler, se reivindicó al final, pero ¿a costa de qué? De su sacrificio. Porque él, cuando se sacrifica y se desvanece, hay una explosión de chakra que se la da a Kakashi, y ahí es cuando vemos al Kakashi más fuerte de todo el anime. Y después lo nerfean. Y después, no, es que ya no hablemos de Después Boruto. quitan- No hablemos de le quitan todo. no hablemos de Boruto. Yo creo que Boruto es el peor villano que hay en el anime. No, Boruto es la peor wea que existe, weón. No existe nada peor que eso. Ya. No. Así que bueno, Obito fue mi villano favorito. Claro, él siempre dieron a entender que iba a tener la tendencia a ser un villano al principio, porque te estaban dando todas las red flags de una persona muy inestable Claro. y muy sensible. Que también podía haber pasado con Naruto. con Naruto. Porque Obito y Naruto cuando eran chicos eran iguales, muy parecidos. Muy igual, sí. ¿Cachai? Sí, exacto. Solamente cuando se fue para la luz, Sí, po. no se fue para la sombra. ¿Cachai? La diferencia es que Obito sí sabía. O sea, Obito igual vio morir a Rin. Es que sí, pues es que ese es el tema. Po. ¿Cachai? Sí. Pero él, lo bacán de Obito, es que él ya estaba mal de antes Claro. de ver eso. Toda la gente cree que por la Rin. No, Por la Rin. él estaba muy mal antes de eso. Sí. ¿Cachai? Ya tenía rabia, tenía resentimiento, ya estaba podrido por dentro. Claro. Y eso fue como la gota que rebalsó el vaso simplemente. Sí. Él, Y Kakashi sabía que solo- Kakashi que no fue culpa de Kakashi. Sí. Y Kakashi solo era cool. Ya. Era bueno, sí. Hacía nada, era más pesado más encima. Kakashi. Así que eso, Obito me dio mucha lata cuando... Bueno, por lo menos muere feliz, pues no Claro, muere muere con feliz. culpa, pues muere... Sí. Pero Sí, porque igual, en el pues. fondo se reconcilia con Kakashi, que era como su... Sí, pues. Sí, nada, muy buena dupla. Me encima que le dio su ojo a Kakashi. Oye, es que es muy buena esa trama de Obito. Lo único malo de Obito, que a mí no me gusta... yo concuerdo con un youtuber, el Mason Dai, que él dijo que para él Toby, como personaje, era mejor y murió cuando se convirtió en Obito. Como que Toby, si hubiese sido un personaje aparte, Claro. le habría gustado el típico payaso de los villanos. ¿Cachai? Es que en el fondo era como una careta, pues, era una actuación. Es que era el Setsu, que tomaba posición de... tienes razón, pero el Setsu blanco era verdad. Toby. Sí, sí, pues. Pero bueno, Pero esa va el Setsu una wea de mierda. bueno, los weón. Setsu negros fue lo peor de... Bueno, es que Naruto, ¿Cómo metieron para mí esa Naruto wea? está Pain. Después de Pain ya como... No, sí, mira, yo incluso hasta en la cuarta guerra ninja, cuando se enfrentan con Madara, yo dije, ya, esta weá bacán, ¿cachai? Porque además como que estaba metido Sasuke, había llegado recién, ¿cachai? Como que se podía haber hecho una dinámica como de comparación entre Madara, weón, y ¿cómo se llama el de la madera? ¿Cómo se me olvida, weón? Hashirama. Hashirama, ¿cachai? Con Sasuke y Naruto y la weá, pero como que metieron después al Setsu Negro. weón, en la weá. Y como que Y weón Kaguya, siempre- como que nada que y ver. Kaguya, claro. y siempre estuvo ahí, Kaguya, Es como, la a ver, weá. el Setsu negro manipuló a Obito. El Setsu negro manipuló a Madara. Madara manipuló a Obito. Obito hizo toda la pega sucia. Y resulta que era todo porque el Setsu negro
estaba utilizando todo esto para ir a Kaguya. ¡Nada que ver! Sí. No, sí, eso ya fue malo. Sí. Vamos con Freezer. Estamos pegados al mismo anime, tenemos que cambiar de anime. weón. Ya, Freezer. Freezer es como el villano clásico. Sí. El villano clásico, el villano que es malo porque quiere dominar al mundo, o sea, bueno, al universo. Y cómo se llama, y es malo porque es malo y porque es egocéntrico y porque es narcisista y todo eso. ¿Cachai? Ya, a ver, apliquemos un trasfondo a Freezer. Freezer. Es chico, pelado y... Claro. No, pero mira. Para la época, Freezer fue un villano muy original. Porque Claro. la mayoría de los villanos tenían dos propósitos: o dominar el mundo o destruir el mundo. Ah, claro, y Freezer O era destruir el más- universo. Freezer quería ser un empresario. Claro. Él quería tener Sacar el provecho de las control cosas. y manipular a todo el universo. Él solamente Claro. que él mataba a los que no le No servían. es que no le servían. Era un empresario. Un empresario. Él Era fue el psicópata, primer pero un empresario. tiburón, weón. Sí. Fue el primer empresario en el Sí, anime, weón. Igual era psicópata. Sí, po. Como los empresarios. ¿Y por qué Freezer era así? Vámonos al trasfondo. Porque el papá Hay era... problemas familiares. Sí, el papá era como... Brígido. ¿Quién es? Makoto Shishio. Makoto Shishio. Brutal traición a manos del gobierno Meiji y su gobierno posterior Meiji, sí. búsqueda de venganza para derrocar el nuevo régimen y gobernar Japón. Origen y traición, dice asesino a sueldo. Shishio fue el sucesor de Kenshin, ¿ya? Sí, Del sí, gobierno fue el Meiji. sucesor de Kenshin. Entonces su función era eliminar a figuras clave, ya para ayudar al gobierno. ¿Ya? A diferencia de Kenshin, él era ambicioso y buscaba acumular poder para sí mismo. Sí. Y el gobierno Meiji al principio, al percibirlo como una amenaza, decidió deshacerse de Deshacerse él. de él, ¿ya? claro. Entonces Algo él así fue era. emboscado por un pelotón de soldados, le dispararon, le rociaron aceite para prenderlo fuego, dándolo por muerto. Dice que él sobrevivió, pero quedó con el 90% de su cuerpo quemado. Desde Entonces entonces debía dar venda en todo momento. Sí, tiene que llevar vendas y tiene que hacer como un proceso de enfriamiento cada cierto rato. Pues Claro. no puede estar tanto tiempo sin hacer eso porque si no se le como que se le quemaron las glándulas sudoríparas. Entonces Aquí sale no puede transpirar. ¿Te acordaste ya. tú sola? Sí, Mira, me aquí acordé sale. sola. Pues eso puede pelear 15 minutos porque si no Sí. se recalienta. Sí, No tiene porque sistema de no tiene ventilación. sistema, claro, como que se el les- procesador le falta el ventilador. en el fondo. Claro, Ya. exacto. Entonces eso. Y por eso tiene este tema de que tiene que enfriarse y toda la cuestión. Pero en el Buenísimo. fondo lo notable como del personaje es como su pensamiento, que también uno puede decir así como tiene razón, porque Él evangelizaba a todas las él- personas que tenía a su alrededor. Todos lo admiraban, pero mucho. Era como el sí, salvador él- de las personas. Exacto, él era como un salvador para las Sí. personas que le creían su discurso, que su discurso era que en el fondo él creía en la supervivencia del más fuerte. Claro. Es como la teoría de la evolución. Justo salía eso también. Bueno, Y acá esa era no. como su filosofía. Y él la demostraba y en el fondo la gente, como tiene sentido, y en la vida igual tiene sentido, a la gente le hacía sentido. Claro. Entonces lo seguían. Eran muy fieles a la figura de Shishio. Como era tan convincente su discurso, tenía como estos seguidores fieles, ¿cachai? Y entre ellos estaba un personaje que también yo nombraría como mi personaje favorito. Elvio. No, pero no hablemos de eso. Elvio. Yo creo que es el personaje favorito de Kenshin, de Rurouni Kenshin. Después de Saito. No, yo creo que incluso antes de Saito, así como Zeta Soujiro. Sí. Los que no han visto Kenshin, vean Kenshin. Ahí sí que tenéis villanos, pero con un trasfondo bajo acuático Es que que- la mierda, Es weón. que es bacán Soujiro porque... Es muy bueno, todos los el- villanos. El chico... Villanazos. Aparte que es más seco que la mierda, así es como brígidamente seco, ¿cachai? Es un genio, po. Sí, Tenía de el la potencial espada. de ser más fuerte que todos los de Que esa tenía este serie. poder como que desestabilizaba al oponente con el ritmo de su pie, ¿te acuerdas? Sí, sí. Ay, que era bacano. Sí. Y él como que no tenía emociones, pues estaba todo el tiempo como con sonrisa Era un robot. nice. Era como que estaba siempre sonriendo, era como muy nice, ¿cachai? Sí. Y era muy nice, pero mataba a todos así como sin piedad, pero era nice, ¿cachai? Y en esta como pelea que tienen con Kenshin en el arco final, como que tienen esta conversación, típica conversación como mientras pelean, esas conversaciones como media filosóficas Sí. entre el personaje. Y Kenshin le empieza a demostrar a Soujiro que el fuerte no siempre, o sea, que en el fuerte, que a pesar de que tiene razón Shishio en su pensamiento, de que el fuerte siempre gana, no es la única salida. Ah, ¿Cachai? claro. Y como que le empieza a demostrar que Claro. como que existen otras formas de pensar que también como que son válidas. Claro. ¿Cachai? Y que también existe la compasión, ¿cachai? Preocuparse por el débil y la wea. Claro. Entonces como que hay toda una evolución en la batalla en la que Kenshin emocionalmente le quiebra el ritmo emocional a Soujiro y se ve reflejado en el quiebre de su ritmo físico, Exacto. por lo cual O sea, después le gana. es que ¿cachai? claro,
¿Cómo reventar su ritmo físico? Sí. Quebrándole la mente. Y ahí después como que Sobujiro como que quiebra así su careta que tenía. Como que hasta Villea. Y bueno, se vuelve loco. Se vuelve mira. loco, así Y se brígido. vuelve predecible. Sí, y predecible, ¿cachai? Y se vuelve loco y como que le empieza a recriminar a Kenshin de por qué no estuvo él ahí para salvarlo, po. Porque en el fondo él encontró a Shishio en el momento que más lo necesitaba y por eso lo considera su salvador, ¿cachai? Pero después se da cuenta de que podía haber sido, se podía haber encontrado con alguien como Kenshin, ¿cachai? Que lo podría haber salvado y lo hubiera llevado por el camino como del amor. Claro. Y luego vino la película live action, donde cambiaron todo el argumento del personaje y él solo era así porque lo habían violado. El anime es Jujutsu Kaisen, ¿ya? Sí, pues. Hay dos villanos que me gustan mucho, Geto, pero hay otro que me gusta más que Geto, ¿Cuál? que no me acuerdo el nombre, el de la medusa, un Pei Yoshino. Quiero que hablemos de este personaje, porque él primero le hacían bullying, y él se empezó a dar cuenta que la sociedad era una mierda y que el mundo era una basura. Entonces empezó a acumular mucho odio con la gente maligna. ¿Cachai? Empezó a acumular rabia y resentimiento directamente contra la maldad del ser humano. Sí. Entonces, como el anime habla de las maldiciones, él mismo empezó a maldecir a la humanidad. Sí. Y se empezó a maldecir a sí mismo. Sí. Por su vida de mierda que tenía. Incluso el director del colegio, ¿te acordáis? Sí, se dio cuenta, o el inspector creo, se dio cuenta que sabía todo y no quería hacer nada. Se dio cuenta que él era parte del problema. Y este hizo como una crítica a la educación, me acuerdo. A la educación como escolar. Sí. Es súper acertada. Yo como profesor, obviamente me sentí súper hacia aludido. Y dije, weón, es que sí. Yo cuando hacía clase en el colegio pensaba lo mismo. Decía, weón, estos son parte del problema. Los mismos profesores, los directores son a veces son la causa del problema, ¿cachai? Pero si de hecho los mismos profesores se ponían de repente, como que se llevaban bien con los weones que hacían bullying, po. Porque como tienen carisma y tienen personalidad y avalaban como de repente como sin querer queriendo, güey. Sí. Las como actitudes bulliescas de los populares. Entonces claro, duró muy poco el personaje. No entiendo por qué duró tan poco. Es que yo creo que lo usaron simplemente para demostrarte lo mierda el contexto del mundo en donde estáis. A mí me da un poco de rabia cuando las series hacen esa weá de crear un personaje tan en la raja, weón, y matártelo así al tiro, por último, espera un ratito, o lo desaparecen, ¿cachai? No, es que no lo mataron, pero lo ocuparon como recurso para demostrarte lo cruel que es el mundo donde están, porque fue el primer villano que tuvimos, ¿cachai? Sí. Y fue para eso. O sea, este es el mundo en el que te vas a enfrentar en esta serie. Entonces para que tú compres la serie, te la compres entre comillas, y quieras seguir viéndola, tienen que mostrarte lo cruel que es el mundo y para eso tienen que crear un personaje de la raja y hacerle eso. Si no, la serie pierde consistencia después, po. Sí. Por eso es tan importante este personaje en todo Jujutsu Kaisen. Sí. ¿Cachai? No, y después. Así que él era noble, era bueno. Qué buen personaje. Y después encima viste que lo convierten en esta masa. Sí. Y después él empieza como a sufrir y a suplicar. Y al final tienen que matarlo para salvarlo. Entonces, y eso hace que Itadori también agarre una convicción de es que tengo que cambiar esta weá. Sí. Por eso yo siempre pensé que iba a volver en algún momento. Pero dije, claro, igual, claro, porque si las cosas se pueden revertir, así lo que podría pensar. Si las cosas se pueden revertir de esta forma, entonces no es tan malo el mundo. Es como lo que pasa con Dragon Ball, porque al final como que pierde consistencia. Se mandan cagadas, matan gente y la weá, después llegan, los reviven con las esferas del dragón. Entonces como que cada vez que pasa algo en Dragon Ball, tú piensas que ya, pero si te apuesto que van a revivir después con una esfera. Exacto. Primero fueron los Caballeros del Zodíaco, luego Sailor Moon. Después te volviste loco con Pokémon. Y ahora la nueva aventura se llama Digimon. El 18 de septiembre a las 5 de la tarde es el espectacular estreno de este nuevo impacto de la animación. Digimon, desde el 18 de septiembre a las 5 de la tarde. Digimon, Chilevisión lo tiene. Ya, pues, bueno, yo no me acuerdo mucho los detalles de la historia, pero me acuerdo las motivaciones que las motivaciones de Geto eran muy también, y como que tú te podías sentir muy identificada porque el weón como que se empezó a dar cuenta de que los humanos valían ¿cachai? Sí. Y empezó a decir que ¿por qué yo tengo que protegerlos a ellos
¿cachai? Porque son débiles, solamente porque son débiles, ¿cachai? No tengo por qué protegerlo a ellos. Yo siento que yo quiero yo quiero pelear por la gente buena y la gente como de mi clase, ¿cachai? No los traidores, no los los traidores, mentirosos. la gente de mierda, y más encima son débiles, los tenemos que proteger porque sí, porque es nuestro deber. Porque no quieren ¿cachai? ser fuertes. Encima. Entonces como que él tenía como su visión como muy distinta a la de Goyo en ese tiempo, ¿cachai? Cuando eran como compañeros. Sí. Y como que eran amigos, pero a la vez tenían como visiones muy separadas, que también es algo muy normal, porque tú con tus amigos pasa muchas veces que uno tiene conversaciones y de repente tu amigo te dice así como, yo pienso esto, y tú decís, no, pero yo pienso todo lo contrario, ¿cachai? Son amigos y la wea, pero en este caso como que tomaron caminos separados, ¿cachai? Y encuentro yo que la serie desaprovechó tanto un personaje, weón, como Yeto, ¿cachai? ¿Por qué cresta? Después hicieron que al weón como que lo consumiera un hechicero del milenario, weón, y se comiera su cerebro o se pusiera como en su cerebro, no me acuerdo. Kenjaku se llama. Kenjaku. ¿Cachai? Cagaron a un personaje la raja que podía tener una tremenda evolución, ¿cachai? Con la que podían haber jugado brígido en la serie, haber como tenido diálogos bacanes y haber tenido momentos muy bacanes. Lo mataron, weón, al weón, con ese pensamiento, con todo el potencial que tenía ese personaje. Claro. Y le pusieron un cerebro, weón, falso como Crank. ¿Te acuerdas de Crank? Sí. ¿Puedo ser abogado del diablo, no? Sí. Pero en realidad, yo te cuento razón. Ya, solamente voy a dar un palo a favor de la mangaka, creo que. Ya. Pero sí, una mangaka. No va a cambiar que lo que tú digas tiene razón. Voy a explicar lo que yo creo que fueron las razones por las que lo hicieron. No significa que yo la considere como que son... Como que tengo... No se entiende, como es la palabra. No me estás como contradiciendo, sino que estás pensando en otra cosa. Voy a pensar como un mangaka empresario. Las razones por las cuales las razones por las cuales... Porque, a ver, el tipo de personaje... Y aquí no me reten ya, pero el tipo de personaje que es Geto ya lo habíamos visto un montón de veces en el anime. ¿Ya? Ese mismo personaje, con las mismas convicciones, con las mismas creencias, con el mismo potencial para ser un héroe y que se vea que la humanidad es penca, que se empieza a corromper, eso ya lo habíamos visto. Por lo tanto, tú como mangaka no puedes replicar una idea porque no va a vender. Entonces, por mucho que el personaje tenga sentido, ya se había visto ese tipo de personaje. Entonces el mangaka dijo, puta, ¿cómo doy vuelta a esta weá para hacer este personaje y que mi serie siga vendiendo? Porque no puedo copiar ideas, porque esto fue, creo que 2018 que se hizo este manga. Está todo hecho, weón, ¿qué hago? Ya sé. Voy a hacer el personaje, ¿ya? Voy a hacer toda su evolución y su deceso. Sí. Cuando su mejor amigo tiene que destruirlo, ¿ya? Pero esos ya están en el anime. Entonces, ¿qué voy a hacer? Eso van a ser flashback. Va a estar en recuerdos, van a mostrar ese suceso. Claro. Y en el presente solamente va a estar su skin siendo manipulado por otro personaje, para que su mejor amigo sufra mucho al ver en qué le hicieron a su amigo y que se culpe porque fue él quien lo mató. Entonces fue una manera un poco más original de mostrarte ese mismo tipo de personaje, porque si hacía lo que nosotros queremos que hagan, que a mí me gusta más lo otro, iba a caer en algo que era repetitivo en el anime, en la historia del anime. Y quizás el manga no iba a vender. Claro. Yo creo que por ahí fue la decisión. No fue la mejor porque para mí fue un desperdiciar el personaje. Pero quizás dentro de sus reuniones no les quedó otra opción que tomar este camino. ¿Por qué? Porque el mangaka no se manda solo. O sea, el mangaka paga a la editora y la editora le edita el manga. Y le hace tomar... Hasta Toriyama le hicieron cambiar weas, ¿cachai? Sí. Eso, yo creo que por ahí fue el tema de cómo mostrar a este personaje, porque si no me explico por qué hicieron esa wea. Es que sí, porque cómo crear un personaje tan bacán, porque como dices tú ya, independiente de que se pueda, independiente de que existan esos personajes ya, ¿cachai? Bueno, yo estudié audiovisual a todo esto ya. ¡Wow! Y no me dediqué nunca a la wea, pero una de las clases que me gustaba no te quita el talento, era guión. Una de las cosas que me gustaba era guión, en la clase de guión. Entonces ahí nos enseñaban de que en el fondo te lo enseñan también de la literatura, pero que las motivaciones de los personajes son siempre las mismas motivaciones. Todas las historias que tú vayas a conocer desde la antigüedad hasta ahora, las motivaciones son siempre las mismas. Los celos, el resentimiento, o sea, no han cambiado la soledad, ¿cachai? Esas son las motivaciones de los personajes, ¿cachai? El abandono, la envidia, todo eso nunca van a cambiar. O sea, los personajes siempre en ese sentido van a ser iguales. Claro. Pueden ser iguales. Lo que cambia siempre va a ser la forma en que se construye su historia, la forma en que ellos como revelan estas como
particularidades de su personalidad, Sí. ¿cachai? Entonces, ahí está como el desafío de Claro. las personas cuando hacen personajes en la historia, ¿cachai? Entonces, independiente de que pueda existir un personaje muy igual o que tenga como una historia muy parecida, no significa necesariamente que por el hecho de ser repetido, el personaje en sí vaya a ser un fracaso. Es la forma en la que tú cuentas la historia la que Claro. va a determinar si la historia es un fracaso o no al final. Claro. ¿cachai? Mm. Entonces, quizá yo creo que en ese sentido sí fue un error haber desperdiciado a ese personaje. Po. Quizás no supieron cómo utilizar al personaje de manera más original. Sin tener que matarlo, anularlo. En el pasado y que tan estemos viendo pronto, su skin ¿cachai? ahora, claro. Claro. Quizá igual pensaron que iba a ser un plot twist que iba a impresionar a la gente. Yo creo que eso más que nada. Po. ¿Cachai? Pero es que no te dieron tiempo tampoco de... Es que el problema es que nosotros estamos acostumbrados a las series largas, pues todas estas series actuales son todas cortas. Claro. O sea, en 20 capítulos tenía hasta 2 seasons de repente. Y los tiempos de ahora no permiten series largas. Lo que pasa es que antes se necesitaban series largas Claro. y ahora no, pues ahora tienen Por que ser todo más ejemplo, cortas. una forma bacán de haberlo hecho es que hubieran como... tuvieran como hecho empatizar con el personaje, haber como haberte contado la historia, ¿cachai? Ya. Y tú haberlo visto crecer y tú haber como dicho, puta, el buen como que te sentís como que es un personaje bacán y como que sentís esa como duda así como, oh, este buen tiene razón, ¿cachai? Ojalá como que se enfrente con el buen y como que a lo largo de la historia tú vayas dando cuenta de que el buen va cambiando un poco y después llega un momento y el plot twist sea cuando después de pasar todo ese proceso te das cuenta de que en un momento el buen fue poseído por esta wea. ¿Cachai? Y de ahí tú decís como, oye, ¿te acordáis en la parte cuando se enfrentó ahí? Ahí yo creo que lo poseyeron, weón. Y después como que retrocedan, así como hagan eso Claro. como flashbacks, ¿cachai? Y muestren como el momento en que pasó la weá y ahí te quedáis para la O que cara. la- o- Pero no hacerlo tan antes y como sin desarrollar el Otra personaje, forma que a mí se me habría ocurrido quizás he sido entretenido de ver con Geto, pero voy a entrar en la copia, po. Que La le Duty haya Flash. pasado lo que le pasó al emperador de los Digimon, po. Ah, claro. De que él quiso, o sea, la semilla del mar iba en dirección a Sí. Ryo Kiyama Claro. y Ken lo empuja y le cae a él la semilla del mal y él finalmente se vuelve el villano de Digimon Claro. Adventure 02. Se convierte en villano porque se salvó a su amigo en fondo de... Entonces claro, quizás habría sido entretenido Hacer algo así. que Geto se habría sacrificado por la humanidad para Sí, para bueno. algo y por eso se convirtió en el villano. Entonces Sí. ahí habría dado penita derrotarlo, ¿cachai? Otro villano bacán del anime que me gusta mucho fue Shun de Andrómeda. Tipo. Porque él era tan puro, tan bueno, que Hades lo eligió a él para convertirse, para tomar su cuerpo y él ser el dios del inframundo. Lo mismo que pasó Sí. después en los canvas con Alon. Sí, porque eso te iba a decir, yo justo ¿Cachai? delante iba a decir, voy a hablar de Alon. Que las que replicaron la Sí, misma po. historia de fondo de Deschamps, pues ahí le hicieron por primera vez, pues. Sí. Y ya lo habían hecho antes con Poseidón, que poseyó un cabro, entonces ya habían tratado el tema de que los dioses poseían humanos para usar Claro. sus cuerpos. Y con Sean fue bacán porque no podían matarlo, po, No. ¿cachai? Entonces Iki estaba dispuesto a matarlo, a matar a su hermano, aunque él lo quería salvar, pues. Entonces ahí tuvieron que pelear con él hasta que finalmente logran deshacerse del cuerpo e irse para los campos sí. elíseos y ahí tienen que ir a buscarle todo. Qué buena Entonces, historia esa. es muy buena historia, muy buena historia. El otro villano que Alon. me gustó fue Géminis. Ah, Gemini. Géminis, que le pasó lo mismo, que él era tan puro que fue poseído Fue también. poseído. Pero yo no quiero hablar del arco de las 12 casas. Quiero hablar el arco de Géminis de la saga del santuario de la saga de Hades. ¿Ya? Cuando Hades revive a los caballeros dorados que habían caído en batalla Sí. y los vuelve sus súbditos para que vayan a tomar la vida de Athena. Ay, qué bacán esa. Entonces esa- ellos, para engañar a Hades, le dicen que sí, porque él quería matarle a su modo, Sí. no al modo de Hades. Entonces él tuvo que ir a traicionar a sus amigos sin decirles por qué estaba haciendo eso. Y ahí empezaron a bacán eso, enfrentarse entre ellos, con ese dolor de enfrentarse a sus amigos. Oh, qué Y ellos bacán, actuando como villanos, pero en el fondo lloraban. Oye, fue espectacular la saga de Hades. Qué bacán. Saint Seiya fue súper, entre comillas, rupturista en ese tiempo porque como que Saint Seiya mostró como una parte como la parte masculina frágil, po, o la parte, entre comillas, frágil, ¿cachai? Mostró Claro. como una parte súper femenina de los hombres, po, ¿cachai? Sí, po. De la que los hombres hasta hoy en día reniegan y todavía Pero- están como los machitos alfa y la wea, y los machitos alfa son los más fanáticos de Saint Seiya, po, weón. Entonces Sí, po. eso es lo que no entiendo, porque
Pero es que Senseiya- es como el fenómeno que ocurre con Freddie Mercury, que mucha gente Sí, dice po. que muchos que lo respetan, discriminaban por ¿cachai? ser homosexual, Sí, pero po. lo admiraban demasiado también po. a la vez. Entonces, Sí. hasta el día de hoy muy respetado Freddie Mercury, a pesar de que, Sí, po. que, De que sea que no comparten quizás entero. su... Claro, De que sea entero. claro. Es entero. Pero, claro, porque los personajes en Saint Seiya son súper femeninos, ¿cachai? Y son súper llorones, como si lloran todo el día, ¿cachai? Lloran así como en mares de lágrimas. El Sensei ¿cachai? tiene mucho líquido en su cuerpo. Tiene mucho líquido, Porque ¿cachai? tiene como 10 litros de sangre, Sí, como 10 litros de lágrimas, de weón. lágrimas. Y tiene como 20 sentidos. Sí, ¿cachai? Y son muy sensibles y muy... Es que bacán porque la su... premisa del caballero Sí, es que eso es es lo bacán. que los guía primero. Po. Claro, El honor, Son la como lealtad, elegantes, ¿cachai? Como delicados. De hecho, se enseña, no sé si bacán te esa has weá. dado cuenta que todos los caballeros pelean uno versus uno. Sí, pues, son como que tienen el honor muy marcado Claro. en ese sentido. A menos que sea un dios, ahí se tiran todos contra él. Pero los caballeros dorados, en general, No, los caballeros dorados son los más... tratan de pelear uno de honorables. uno. Porque los caballeros dorados se tiran todos nomás. Sí, porque de repente han peleado como un caballero dorado con dos de bronce. Exacto, sí, de pero los cobre. caballeros dorados como que Sí. son más estrictos en eso, pelean Sí. uno de uno. Y por eso es que la exclamación de Atena a ellos los destierra como caballeros. Cuando hace la exclamación de Atena, ¿por qué es una técnica prohibida? ¿Y por qué los destierran? Porque no es tanto por el poder que ejercen, es porque es una pelea desigual donde 3 caballeros se unen para atacar a uno solo. Por lo Claro. tanto, eso no tiene honor Claro. y es Como desleal. el sacrificio que hacen para Sacrificas tu derrotar, honor de caballero sacrificas tu honor. Claro. Para destruir, para generar destrucción. Entonces eso no está probado. Y de hecho Atena también tenía prohibido las armas. Sí, pues. No pueden ocupar armas, porque son caballeros, tienen que pelear con los puños. Solamente Doko de Libra tenía las armas, pero él era el responsable de distribuirlas cuando sea necesario. Claro. Por eso él las tiene resguardadas y no se las pasa porque sí nomás. ¿Cachai? Entonces, no, bien tratado. Y ahí el villano, como te decía, de Saga de Géminis, mi favorito de Saint Seiya. Sí. Porque cuando tuvo que ir a traicionar a sus compañeros, él no podía mostrar debilidad ni que se dieran cuenta que él estaba en el fondo Claro. mintiéndole a Hades. No podían sospechar, por lo tanto se puso en el plan de villano en todo momento. Claro. Incluso cuando tuvieron que matar a Shaka, él no dudó y no paró hasta que mataron a Shaka. Sí, pues sí me acuerdo. ¿Cachai? Y siguieron adelante y no importa si tiene que matarlos a todos. Sí. Entonces, claro, cuando llega y Atena se da cuenta de su plan y Atena misma se mata, y bueno, quedó para la Para cagada. cagar. Y se puso a llorar. Y me acuerdo que era una escena donde empieza como a tratar de agarrarla para que no se cayera Atena. Viste que Atena se cuchilla aquí Sí, y pues. se va para atrás y él como que extiende el brazo para agarrarla y muestra la mano como no la puede agarrar y va cayendo. Y mientras él llora, bueno, espectacular. Vamos a pasar a Eren Oh, Jaeger. yo iba a decir ese. Ya entonces estamos de Que acuerdo. suena el Rumble de fondo, weón. Ya. Qué buen personaje. ¿Héroe o villano? Gran pregunta. Ninguna de las dos. Analicemos, es que es un sujeto de análisis. Yo creo que el villano más complejo que existe, Antihéroe, que yo he visto en mi vida, weón. ¿Qué opinas primero, qué opinas de Eren Jaeger? Espera, pongamos un poco de contexto. No creo que nadie no lo conozca, pero vamos a leer una pequeña descripción, ¿ya? De Eren Jaeger cortita. Si alguien no lo conoce, por favor, Conózalo. Ya. Si no lo conocen, conózalo. conócelo. ¿Qué dice acá? Dice: There is not a single official Eren Jaeger. No, te voy a It's a fictional character. ¿Quién es Eren Jaeger SNK? Ya, a ver. Dice: Eren Jaeger es el protagonista principal de la serie de manga animada de Shingeki no Kyojin o Attack on Titan para los gringos. ¿Ya? Y aquí ya partió mal la idea porque dice: su historia comienza cuando su hogar es destruido. Mentira, porque la No. historia no comienza nunca ni termina nunca. Ni termina Oh, nunca, así cagamos. que... Ya, La IA va a variar, pues, la IA va a bueno, variar. ya. Protagonista vengativo, portador del titán de ataque, Hiro Moral dice acá, pero la cuestión es que es un chico de una serie, ya vale que cronológicamente desde que lo vemos, él quiere cobrar venganza de los titanes porque destruyeron su vida y destruyeron todo lo que él conocía, por lo tanto él los odia y quiere destruir a los titanes. Esa es su primera convicción grande que tuvo, su segunda convicción grande que tuvo, Sí. porque la primera era la libertad. Por eso la paloma, ¿ya? Sí. Él quería volar y quería conocer el mundo detrás de las murallas. Sí. Esa es su principal razón. Hasta que de repente ve al asomado y subía a la verga. Sí. Y desde ahí cambia su Desde que no matan a la mamá, pues.
Claro. Le matan a la mamá, matan a mucha gente del pueblo, invaden los titanes, que a la cagada. Y conoce la desesperación porque la primera season de Shingeki no Kyojin habla de la desesperación. La primera season. Sí. Después habla de la batalla y la esperanza. Y va cambiando las temáticas con las Iba cambiando al... Claro. pero la primera era la desesperación total. Todos Sí. los capítulos Eran súper... te intentaban sentirte desesperado. Bueno, tú sentías una sensación como de pesimismo, Era- como de que pesimismo todo en era estado malo, weón, puro. de que todo era oscuro, de que no había... Como que, no sé, pues tú ves una serie en general de anime y como que... y de shonen, específicamente. Como que tú dices, están los malos y tú como que ves al protagonista y tienes como la esperanza de que el protagonista va a ser capaz de Claro. derrotar a esos weones, ¿cachai? Pero en Shingeki tú dices, no, este weón nunca lo va a poder derrotar, ¿cachai? Este weón... El pesimismo, pero así como que va... muy fuerte. Sí, y como que sentía esa sensación así como de mierda, ¿cachai? Claro. Y eso De- es como también aquí el trabajo artístico del mangaka y de la casa de animación, de las tomas cercanas que hacían. Por ejemplo, te mostraron un ojo, te mostraban el ojo muy dentro, te mostraban manos temblorosas, Sí. te mostraban puños cerrados. Te mataban a gente que tú dices, este weón no va a morir, moría, Y ¿cachai? moría, ¿cachai? La escena que más me gusta para mí el mejor capítulo de Shingeki es el primero, de toda El la primero serie. es una obra de De arte. hecho, más aún, y más allá, para mí el primer capítulo de Shingeki no Kyojin está dentro del top 3 de los mejores primeros capítulos de todo el anime. de weón. los primeros capítulos, sí. Sí. Que es el capítulo más importante que tiene Sí. un anime, po, ¿cachai? Y el primero es perfecto. Yo no había visto un capítulo No, tan sí, es redondito perfecto. como el primero, Sí. weón. Es impresionante. Y la escena que más me marcó, que es la misma que te marcó a ti, Sí. que estoy seguro que vamos a coincidir, cuando los van a cuando los quieren salvar. No, bueno, esa ¿Cómo parte se llamaba que el llama- que bueno para el copetito? Sí, pues el rubio, ¿cómo que se llama? Ya ese weón. Ya, Ya, pero él- ese weón. Cuando el weón como que se mira va a al enfrentar. titán. O sea, primero dice, Sí, no, oh. sácanos de aquí, no. Yo voy a salvar a tu mamá, me voy a enfrentar al titán. Y se queda mirando Concha tu madre, a la esa soa weá, weón. y se caga de Yo miedo. quedé para la cagada y con dice, ese no weón. puedo. Porque yo dije, ya este weón así como que bacán, lo va a salvar, weón, así como que bacán y la weá, y de repente el weón mira, como que retrocede así como para ir a salvar a la mamá y como que queda mirándolo, weón, se caga entero y se va y como Que que... spoiler, encima esa era la mamá del... ¿Ah? Que Sí, spoiler, po, ese era esa- la mamá de ellos mismos Sí, po, casi. era la ya. mamá de y se se va, arrepiente y se va. no, y la weón. otra escena que la mamá les Ay, dice... cuando la mamá se arrepiente y como que lo empieza a llamar, sí, le dice, weón. váyanse, qué bueno que se vayan. Y cuando ve que el titán la agarra, se Dice, arrepiente y dice, "Ayúdenme, vuélvame, weón". ayúdenme. Weón. Oh, esa fue la parte que más me marcó, weón, concha tu madre. Perdón por la palabra, pero... No. Ya. Según Don Google, un villano, cuando a alguien le causa dolor, quiere asegurarse de que más personas sientan ese dolor. Esa es la descripción de villano en Ah, Google. ya. ¿Ya? Un héroe, cuando le causa un dolor, quiere asegurarse de que nadie más lo sienta. ¿Eso sería malo? Eren sería malo. Eren sería malo. Es que Eso es lo yo creo que- bacán de Shingeki, es que- porque no sabe. Yo no sé, weón. Es que lo que pasa es que yo, para mí, personalmente, porque, bueno, con el Mati siempre hablamos de este tema, pero generalmente las personas necesitan categorizar a las personas entre buenas y malas, ¿cachai? O sea, de Y a partida, todo nosotros esto- los seres humanos siempre buscamos etiquetas. Es que ahí yo creo que es un error que cometemos Sí. las personas de repente tratar de etiquetar todo. Sí, entonces... ¿Es bueno o malo? Puta, a veces Sí. no hay una Es que- respuesta clara. Es que es el tema. Po. Primero que todo, yo creo que nadie es bueno ni malo. ¿Cachai? Pues podemos algunas personas tender más a ser buenos o malos en distintas etapas de nuestra vida, porque yo creo que hay como depende de la etapa que estemos como atravesando, en la que uno como que es un poco más villano que, O sea, que claro, otras, ¿cachai? cada O decisión que tomas en tu vida... tú puedes ser oro villano de alguien también. Claro, ¿cachai? uno a veces hace cosas de villano, a veces Sí. hace cosas de héroe. La idea también que en nuestra vida, el camino que vayamos formando a través de nuestras decisiones buenas y malas, Claro. nos vaya tirando un poco más siempre para el lado del héroe. Ojalá. Entonces, lo que iba es que, según yo, Eren no se puede categorizar como una persona buena o mala. No puede ser categorizado. Simplemente, para mí, es un ser humano. ¿Cachai? Sí. Un ser humano con sensación, con que Sí, sí, siempre sí. ha tenido, como obviamente, sentimientos puros. ¿Cachai? Pero que por eso mismo, por la misma pureza de sus sentimientos, se ve Claro. acarreado hacia la oscuridad en ciertos momentos, ¿cachai? Claro. Y específicamente más hacia el final. Y pasa por un proceso súper doloroso durante toda su vida, porque toda la vida de Eren es dolorosa, ¿cachai? Todas Sí, las cosas que le pasan sí. le causan dolor, y todas las decisiones que tiene que tomar finalmente le causan dolor, y al final, obviamente, la gente, yo he visto muchos comentarios del final de Shingeki y la wea,
Y es como que yo no puedo entender que haya personas que todavía piensen que Eren quería vengarse. Eren no sé, o sea, sí, Eren se quiso vengar, pero al final de la historia el güey lo que hace no lo hace por venganza, No. lo hace con el dolor de su alma, sabiendo que está matando gente inocente, pero él dice, yo quiero asegurarme de que estas personas, que son dos personas principales y algunos más, Claro. tengan Un futuro. ojalá las personas, digamos, de la isla de Paradis en realidad, que son como los inocentes de su historia, quiero que ellos Estén bien. sienten la libertad y estén bien, y quiero salvarlos, ¿cachai? Claro. Y esa es su motivación. Entonces él elige el dolor de asesinar a la humanidad para asegurarse de que estas personas tengan una vida feliz, Claro. ¿cachai? Porque- Hace ese sacrificio, se sacrifica a sí mismo Claro. y a la humanidad, ¿cachai? Porque aquí viene, según nosotros, el primer error de la gente que vio Shingeki, de que creían que Eren quería evitar las guerras y acabar con la guerra en el mundo y acabar con el dolor en el mundo. Entonces, claro, dicen, pasan los años y vuelven las guerras, entonces todo lo que hizo Eren no sirvió para nada. Y no, porque la motivación de Eren no era esa, era que en la vida de sus amigos hubiera paz y tranquilidad. Que era lo único que él podía lograr. Y es lo único que él podía. Entonces, eso sí lo logró. O sea, ellos vivieron una vida plena, vivieron felices para siempre. Y después la humanidad volvió a su curso natural, que siempre tiene va a la volver, guerra. porque la humanidad es como lo que... Y muchas personas no se dan cuenta que eso te lo mostraron en la primera temporada de Shingeki. En el primer capítulo, que por eso digo que es tan bueno, porque el primer capítulo de Shingeki te muestran cómo es la humanidad. Curiosamente, te lo muestran en la isla de Paradise, Sí. que supuestamente eran los buenos de esta historia. Ujú. Y en ellos mismos había egoísmo, había violencia, había robo, había maltrato, había discriminación, había lujuria, Sí. había codicia y corrupción. Es la misma Paradise, Humanos porque el ser siendo humano humanos. es así, Exacto. Es la naturaleza humana. la naturaleza humana. Vemos la historia de Levi, ¿cierto? Que vio la misma wea, pero como en el subterráneo. Y Eren peleaba, desde el primer día peleó con eso por la gente. ¿Cachai? Entonces, la humanidad ya era así desde que partió la serie. Por lo tanto, era lógico pensar de que cuando terminara toda la historia, la humanidad se iba a encargar de volver a eso. Entonces, como Eren, de todos los futuros que vio, del pasado, también los futuros del pasado, todos los recuerdos que vio, se dio cuenta que la humanidad no tiene cura. El mismo cachó que la humanidad no tiene cura. Va a volver a lo mismo. Entonces, lo único que le quedaba era salvar a sus amigos. Yo creo que Eren, si se encontrara una manera de acabar con la guerra Lo del hubiera mundo, hecho. lo habría intentado y quizás habría sacrificado a sus amigos en una vez. Porque él también quería el bien para todos. Porque él también velaba por la justicia, porque era un justiciero. Entonces, ¿cómo puedes explicar que un justiciero sea un villano? ¿Cachai? Porque él hizo lo que era necesario para conseguir un buen fin. Por lo tanto, lo que te viene a mostrar la serie que te viene a preguntar a ti, no te viene a decir. Es un Te planteamiento viene a de una plantear. pregunta filosófica. Exacto, y te pregunta, Y moral. ¿el fin justifica los medios? Esa decisión es tuya. Porque eso es lo que hizo Eren. A él no le importaron los medios, le importó el fin y llegó a ese fin, cueste lo que cueste. Y llegó a ese fin sin el narcisismo y sin el sentimiento que De muchas ego. veces tienen las personas de ego, claro, sin el ego de la persona que dice yo estoy haciendo lo correcto. Porque él no tenía puta idea de si estaba haciendo lo correcto. No, él ¿cachai? siguió su instinto, su Él corazón, siguió su simplemente corazón. dijo yo voy a hacer esto. Sí. Como simplemente un ser humano, siendo ser humano, ¿Podría quedar en la categoría de antihéroe? es un antihéroe para mí. ¿Mm? Sí. Porque en el fondo su motivación era altruista. Claro. Porque el altruismo puede tener muchos matices. Pues no, el altruismo no necesariamente significa que tú quieras salvar a toda la humanidad. Si el altruismo puede ser simplemente Es salvar a despojarte alguien más. es que para mí Sacrificar algo tuyo para mí el para altruismo es separarte de tu ego Claro, para lograr algo, para hacerle un y bien hacer, a alguien más. hacer un bien a algo que Que no es para ti. no es para ti. Para mí Eren es un ser humano. Es Sí. nada más que un ser humano. Común y corriente, simplemente la única diferencia con el resto es que él tenía este poder. Pero de hecho, Es nada más. como de hecho que- en Doctor House, que nosotros acabamos de terminar de verla como por 20ª vez, Sí. House se sorprendía cuando habían acciones altruistas y sospechaba de que era un síntoma. Sí, pues, de que era un síntoma de una enfermedad. Es extraño, muy extraño, Tener, que exista un héroe. Claro. O sea, Pero el héroe ya es raro, güey. Sí, Un héroe de verdad es una weá súper rara de encontrar. sí. Porque ¿cómo no va a sentir... A ver, nuestro sistema nervioso está creado para sentir un poco de ego y satisfacción por el ego. Que por eso yo creo- yo o sea, creo- y no sentirlo Yo creo, es raro. yo creo más. Yo creo que el mundo está lleno de antihéroes. Puede ser. ¿Cachai? De antihéroes
de personas que... Mira, yo creo que el mundo está lleno de antihéroes en el sentido de que hay mucha gente que tiene... es muy compleja su... Yo misma siento como muchas veces la necesidad de matar gente. Yeah. No, pero la necesidad como de acabar con ciertos grupos, por decirlo así, porque encuentro que son una lacra para la sociedad. Pero a la vez también siento amor, entre comillas, de repente por ciertos grupos también. Y también siento como la necesidad de hacer justicia. Como que en el fondo todos tenemos como una complejidad que es difícil de categorizar. Tenemos mucha, ni siquiera dualidad, es más que de eso. dualidad, es como, Sí, es como multi, no sé cómo se llama, ¿cachai? Entonces, yo creo que eso, porque en el fondo la vida, yo encuentro que la vida es mucho más compleja y tiene muchos más matices de lo que siempre se cree, ¿cachai? Y la vida es muy contradictoria y nunca existe una sola verdad, siempre va a haber más de una... Como que todo depende de la perspectiva desde donde se vea, es como uno puede encontrarle, no sé, por razón al argumento o no. Tratar de encasillarnos y si nosotros lo tratamos de encasillar para simplificarlo porque no tenemos la capacidad de entenderlo. O sea, si yo veo esta escalera infinita que sube y baja al mismo tiempo, que ese típico que le ponen en el colegio, ¿cachai? ¿Cómo es que se llama esa wea? Bueno, tú lo estás viendo, no lo puedes entender. O también está... Escalera imposible, búscalo, te esto que... O la botella infinita. Claro. Esa es otra teoría. La botella infinita que es una paradoja. Y si yo te explico una paradoja, tampoco la vamos a entender. Es como que te digo, hoy día me levanté y salí por la ventana, ¿ya? Y viajé en el tiempo a un segundo o un minuto antes de que saliera por la ventana, ¿sí? Para evitar que yo salga por la ventana y voy bajando la escalera. Claro. Entonces yo me asusto porque veo a alguien bajando la escalera y me escapo y me salgo por la ventana. Claro. Y genero un círculo. Sí. ¿Ya? Pero yo te digo, ¿cuándo comenzó la historia? ¿Cuando salí por la ventana? No, pues por la historia... Y la motivación que te hizo primero salir por la ventana, ¿cuándo vino? Porque escuché un weón bajando la escalera, Claro. pero hay vos, pues weón. Entonces, ¿cuándo parte tu historia, pues? Entonces, yo te la estoy contando y no la puedo entender, No, pues, weón. Entonces, escapa como la comprensión. Escapa la comprensión humana. Y por eso nosotros, como no lo entendemos, queremos simplificarlo. Entonces, queremos decir, tú eres bueno o tú eres malo, listo. No me metáis en weón, ya. O sea, Arriba la abajo. gente- sí. Y ahí caemos en el problema de encasillar. Que le pasó a mucha gente cuando vio Shingeki porque dice, pero Eren se quería vengar, no, que Eren quería salvar y la weá como que no es un héroe. Es que el un weón quería villano. muchas cosas. El weón no sabía lo que quería, weón. No. El weón quería salvar a sus amigos y no sabía si lo que estaba haciendo estaba bien o mal. ¿Cachai? Para- Verónica. ¡Aló! Ya no, como más que nada para finalizar, como para dar mi conclusión respecto al tema de los villanos o antagonistas en el anime, es en general que la vida es como que los antagonistas suelen ser como personas que oscilan entre el bien y el mal. Entre Claro, el bien y el mal, ¿cachai? claro. Por lo tanto son personas mucho más como humanas, porque los héroes en sí siempre te los dibujan como personas más... como que tienden siempre al bien y como que están como muy marcados su bondad, ¿cachai? Su gentileza y como que tienen muy claro lo que quieren hacer, lo que tienen que hacer y todo. Y los villanos siempre dudan más, tienen como estas como dudas existenciales, son como más inteligentes, ¿cachai? Sí, como Suelen que, ser más es inteligentes. que típico recurso del anime que el protagonista es un weón. Es más simple, y es ¿cachai? más simple, no se da Sí. cuenta de toda la complejidad del mundo, entonces él ve las cosas buenas y por eso es bueno. Sí. Y el villano, como está inteligente, se da cuenta de Se todo da lo que cuenta de hay, lo se da que- cuenta de las cosas malas y eso le dan rabia, lo Sí. frustran y lo vuelven un villano. Eso ha sido el podcast del día Ese de fue el hoy. aporte de hoy. El aporte del día de hoy de los villanos del anime. Este es el primer podcast de villanos que estamos haciendo. Hoy día es del anime. El próximo podcast puede que sean de series y películas o de... Hayamos dicho de novelas. Es chistoso haberle hecho una mención. un día sí Y- voy a hacer de teleseries. pero por lo menos, o quizás retomar de anime, quizás nos faltaron villanos también. Podríamos ver ahí qué más villanos podríamos analizar. Tampoco Villanos y somos... antihéroes, yo creo. Y antihéroes también. No somos expertos en la materia, pero nos gusta analizar este tipo de cosas. Y saludos, Benito. Te voy a Saludos. dejar la cámara para que te puedas despedir de la gente. Ay, pero es que me encanta. Este tema me gusta mucho porque me gusta hablar de la naturaleza humana. El Mati me critica porque dice que yo, siendo una persona que dice odiar tanto a la sociedad y a la humanidad, pienso mucho en la sociedad y en la humanidad. Todo el día pensando en la gente y Pero analizando a la esa gente. sí Yo digo, soy yo. si te caen mal, olvídalo. Dicen, no, prefiero Es que olvidarte a vos, weón. Ya. Ya, muchas gracias a todos por ver y espero que tengan
su propio como que tomen su propio camino en la vida y que no se rijan por lo que está establecido, porque todos tenemos que escuchar lo que nos dice nuestro corazón y tenemos que analizar qué es lo correcto según el momento que estemos atravesando. Muchas gracias por ver el podcast. Nos vemos en un siguiente podcast. Esta vez yo creo que va a ser el podcast paranormal. Como siempre digo, no sé de qué va a tratar el siguiente podcast. Lo que sí va a estar muy entretenido. Y cuídense mucho, tomen agua y nos vemos pronto. Chaito, adiós. Adiós.